Bueno, en esta oportunidad nos disponemos a hablar sobre los modelos de vida útil propuestos por Tutti y Helen, aplicados en estructuras de obra. Mi nombre es William Arametti y mi compañero es... Yusuf Beain, vamos a hablar un poco sobre estos dos modelos. Bueno, para empezar a hablar de vida útil en estructuras de concreto, no es solo un objeto teórico ni un concepto. Es la base para garantizar durabilidad, seguridad y sostenibilidad a lo largo del plazo de las estructuras de concreto. Es correcto, digamos que estos dos modelos, el de Tweet y Helen, nos permiten entender cómo y cuándo se deteriora una estructura y sobre todo cómo podemos prevenirlo o prolongar su funcionamiento con un mantenimiento adecuado. Claro, y no solo desde el punto de vista estructural, sino también del funcional y el económico. Esto debido a que afectan directamente sobre los costos del ciclo de vida de la obra. Sí, señor. Digamos que en primera instancia, el que abordó el tema de manera formal fue Couto Tutti, por ahí en el 82. Su modelo describe cómo la corrosión del acero en el concreto armado como un proceso él los dividió como en dos fases, la iniciación y la propagación. Claro, digamos que para este autor algo clave es que no se enfocó solo en observar el daño, sino también en predecir el tiempo que tarda en comenzar la corrosión. Su propuesta se basó en procesos físico-químicos relacionados a la penetración de los cloruros y las carbonataciones en las estructuras. En la fase de iniciación, también conocida como despasivación, los agentes agresivos como lo son los cloruros, el dióxido de carbono y la humedad penetran el concreto hasta llegar al acero. Durante este periodo no hay una corrosión visible ni hay pérdida de capacidad estructural de los elementos. Es correcto, y digamos que la duración de esta fase depende de varios factores, como lo son la relación agua-cemento, el espesor del recubrimiento, la exposición ambiental en que se encuentra la estructura y sobre todo el curado del concreto. Es decir, que desde el diseño ya podemos como influir en cuánto va a tardar en iniciar esta corrosión. Ahora, cuando el acero pierde su capacidad pasiva protectora y empieza, digamos, la corrosión, estamos en la fase de propagación. De aquí el acero se oxida y se expande, generando fisuras y desprendimientos en el recubrimiento. Así es, esa expansión termina provocando una pérdida de adherencia y reduce la capacidad estructural. Por ello, Tutti la define como la vida útil en estas dos fases que mencionamos. Para ello, pues él determinó que el tiempo de iniciación más el tiempo de de propagación, perdón, sería pues la fórmula de la vida útil de los elementos. Sí, como en otras palabras, el modelo de Twitty nos permite saber cuándo inicia el problema y cuánto tiempo tarda en volverse crítico. Ok. Bueno, posteriormente aparece Paulo Helen en la década de los 90, que toma como base el modelo de Tutti, pero lo amplía hacia un enfoque mucho más integral y práctico. Sí, pero Helen, digamos que incorpora no solo las fases del deterioro como lo implementó Tweety, sino que también gestiona como el mantenimiento y la rehabilitación. En su visión, la durabilidad no termina cuando se inicia como este proceso de corrosión, sino que se puede intervenir para extender esta vida útil, que es lo que se busca. Helen planteaba las tres fases, como tal, principales. La fase del proyecto que corresponde como a la prevención desde el diseño. La fase del deterioro que incluye como la iniciación y la propagación eh, de tweeting. Y la tercera fase que es la fase de intervención, donde se aplican acciones de mantenimiento o reparación en estos elementos. Es por ello que este autor nos presenta, digamos que una ecuación mucho más completa que la que nos presentaba el autor anterior.
Al anterior se le suma un TSUR que él lo denomina como el tiempo que gana la estructura gracias a aquellas reparaciones o mantenimientos que se realizan. Es correcto, digamos que esa adición lo que hace es que sea un modelo más realista y aplicable porque reconoce que las estructuras pueden prolongar su servicio si se gestionan pues adecuadamente todos estos mantenimientos. Eh, Otra gran contribución que encontramos por parte de este autor es la clasificación en cuatro tipos de vida útil. Tenemos la vida útil de proyecto, la vida útil física, la vida útil funcional y la vida útil económica. Es correcto, Eh, sí, ok, tenemos que la vida útil del proyecto es aquel desempeño esperado de la estructura sin haber realizado ningún tipo de reparación. Esto bajo el concepto de seguridad y considerando aquellas condiciones de exposiciones previstas ambientales, podrían ser un caso, podríamos definirlo o que podríamos tener en cuenta todos estos aspectos en la etapa de diseño conforme a las normas y aquellas especificaciones técnicas vigentes. La vida útil física corresponde a aquel tiempo durante el cual la estructura mantiene su integridad material, incluso si deja de cumplir aquellos requisitos funcionales o estéticos para la cual fue diseñada. La vida útil funcional hasta, hasta que deja de cumplir su función, sin embargo, puede que se mantenga estable. Y la vida útil económica es el tiempo durante el cual se lleva a cabo mantenimientos y reparaciones em, que son viables con respecto al valor de la estructura. es correcto, digamos que todo esto cambia completamente la forma de evaluar una estructura, porque no solo estamos analizando su estado físico, sino que también su valor funcional y económico, como mencionabas. Digamos que en conclusión tenemos que el modelo de Twitty nos da la base científica y conceptual del proceso de corrosión, que esto es ideal para comprender cómo se inicia y se propaga el deterioro. Por su parte, el modelo de Helen lo lleva a un campo mucho más práctico, integrando factores de gestión, de reparación y costo, lo que le hace mucho más integral, como lo mencionaba anteriormente, mucho más completo para nuestras condiciones reales y las que realmente se ejecutan en campo. Es correcto, y digamos que al final ambos modelos se complementan, ya que Tweety explica cómo y cuándo se deteriora una estructura, mientras que Helen explica cómo mantenerla y entender su durabilidad. Así es, digamos que esta combinación entre teoría y aplicación sería una gran combinación, valga la redundancia, siendo una clave para lograr estructuras mucho más seguras, sostenibles y duraderas. Así es. Bueno, muchas gracias. Esperamos que se haya entendido como esta comparación entre estos dos modelos y que esta información sea de ayuda. Y sobre todo, pues digamos que estos modelos nos sirvan para prevenir fallas y optimizar los mantenimientos en en las obras civiles. Gracias.